capítulo 9, que es un capítulo bastante distinto al anterior que estuvimos viendo, porque el anterior nos daba gozo, ¿no? Porque ¿quién nos puede condenar? Nadie. Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Íbamos bien, ¿no? Muy lindo. Y ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y va siguiendo un gozo muy lindo, terminando como empieza este capítulo 8. Pero ahora el tema en el capítulo 9 cambia totalmente, porque es notable cómo Pablo pasa del gozo del capítulo 8 al tema de la tristeza y la preocupación por lo de su pueblo. ¿eh? Cambia totalmente, ¿no? Y Pablo, cuando mira a Cristo, se regocijaba, pero cuando miraba al pueblo perdido, lloraba. Qué increíble, a veces nos pasa en la iglesia, ¿o no? Este es un capítulo que decimos, Pablo se lo está escribiendo allí a la iglesia de Roma, pero vos decís, ¿cómo lo puedo aplicar? Hay veces a mi vida. Y muchas circunstancias pasan que un día, un domingo estamos con gozo, en la mitad de la semana nos enteramos de algo que está pasando con los hermanos o algo que pasa en la iglesia y nos agarra tristeza, ¿no? Y acá la tristeza que tenía Pablo era por su pueblo, por los hermanos judíos, ¿no? Que eran aquellos que no querían reconocer a algunos a Cristo como Salvador y venían con muchas cosas. Lo que pasó también que en el viaje misionero de Pablo, en el año 57 después de Cristo, se agregaban muchos gentiles a la iglesia. Y ahí los judíos, algunos no recibían el Evangelio, pero algunos quizás por envidia, por celos, o como ellos decían que era el pueblo elegido de Dios, no llegaban a comprender el Evangelio, ¿no? Israel, pueblo elegido, fueron elegidos, pero muchos rechazaban a Cristo y se estaban perdiendo, ¿no? ¿Era correcto el mensaje? ¿Pablo era un farsante que no lo explicaba bien o qué pasaba? ¿Había desechado Dios a Israel? No. ¿Qué pasaba con las promesas que había hecho Dios a los patriarcas? ¿No? Había todo un, no me sale la palabra, pero algo que venía diciéndole Dios que iba a ocurrir con su pueblo, que era aquel pueblo elegido, ¿no? Cuando Dios elige a Abraham, ¿no? Y va mencionando todo lo que él iba a hacer con su pueblo, ¿no? Entonces Pablo se ve obligado a explicar qué sucede y qué sucedería con el resto de Israel y el Evangelio, ¿no? ¿Qué iba a pasar si ellos no creían en Cristo? Y esa es la preocupación mayor que le llevaba a Pablo. Le agarra una tristeza grande. ¿Cómo empieza el versículo 1, no? Allí dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales con la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Pablo está escribiendo esto para ver el corazón de él, cómo estaba entristecido, ¿no?
le había agarrado una tristeza tremenda por la posición que habían tomado los israelitas en ese momento, ¿no? Es algo que podríamos decir nosotros también común en nosotros mismos, ¿no? Que queremos hacer lo que queremos nosotros y no esperar lo que Dios quiere, ¿no? Dios tiene un plan y el plan que tenía con Israel era perfecto. Lo que pasa es que el pueblo quería otra cosa, como decíamos recién. ¿Había desechado Dios a Israel? No, ninguna manera. ¿Qué pasaba con las promesas? Y estaban y se cumplían. El amor y el anhelo de Pablo por sus pueblos era grande. Él, como vemos en el capítulo 8, se deleitaba por lo que era Dios, cómo había recibido a Cristo, cómo recibían a Cristo y qué era el amor que no nos podía separar de nada. Y tenía allí un grupo que no quería saber nada de conocer a Cristo como Salvador, ¿no? Al punto que él toma una determinación de decir que quisiera ser anatema. ¿Mm? Y anatema es peor porque es maldito por Dios. Para poder, no sabía cómo llegar al corazón de ellos, ¿no? A pesar de que los judíos conocían mucho de lo que Dios había hecho antiguamente, ¿no? Los privilegios de Israel. Ellos conocían y sabían que Dios había hecho grandes maravillas con ellos, ¿no? Hay 9 privilegios que hizo Dios con Israel. Primero, son israelitas. Dios los apartó un pueblo para él. De un pueblo pagano hizo un pueblo para él, ¿no? Para su servicio, para todas las cosas que él tenía. Pero también posee la adoración, en sentido nacional. Si nosotros, algunos de los que están anotando, ahí puede anotar Éxodo 4:22. Pero también en estos privilegios que tenía Israel, tuvieron la gloria, tuvieron ante sus propios ojos la manifestación de Dios en forma de brillo y de luz en el tabernáculo y en el templo. Ellos iban conociendo de generación en generación todo lo que Dios había hecho con ellos, ¿no? Y los privilegios que tenían. También tuvieron el pacto. ¿Mm? Son la garantía de las promesas de la gracia concedida por Dios mismo, como Dios lo había llamado a ellos, ¿para qué era? También tuvieron la ley, ¿no? Que era la voluntad de Dios, el único verdadero y lo que expresaban los mandamientos, ordenanzas, juicios. Tuvieron el culto, tenían las formas detalladas, las correctas, manera de adorar a Dios, y ahí también se puede encontrar en Éxodo, en Levíticos. Tuvieron las promesas fundamentales, las del Mesías, ¿no? Tuvieron los patriarcas, hombres bendecidos por el Dios verdadero, Abraham, Isaac, Jacob. Tuvieron también le ofreció el ofrecimiento de Cristo, ¿eh? El rey judío de sangre y Dios sobre todas las cosas. ¿Qué otra nación tuvo algo así? Ninguna nación, ni hasta el día de hoy, ¿no? Hoy podemos ver lo que está pasando allí, Israel, Gaza, Irán y todo, y vemos cómo Dios está obrando en ellos, pero ellos tampoco se están dando cuenta de lo que han hecho con Cristo y también los beneficios que tienen si ellos pudieran volver a lo que Cristo quería, ¿no? Y Dios quería.
¿qué estaba pasando con ellos? ¿Mm? Y si seguían así, lo que dice el apóstol Pablo, se iban a perder, porque ellos estaban pensando en que habían sido elegidos y no necesitaban otra cosa que no sea la ley de ellos, nada más, ¿no? Eh, los verdaderos israelitas. ¿Cuáles eran los verdaderos israelitas? Jacob, Esaú, los hijos de Isaac y los de Ismael. Y ahí hay un tema para estudiar bastante, ¿no? Porque Dios bendijo a Jacob y a Saúl lo rechazó. Los hijos de Isaac, ¿eh? Eh, Isaac era el de la promesa y con él iba a ser, no Ismael, ¿no? Entonces ahí vemos cuáles eran los verdaderos israelitas. Dios dice el cual de la promesa, ¿no? Aquellos que iban a cumplir con lo que Dios quería, pero no solo eso, no también Dios iba a hacer grandes cosas con ellos. La palabra de Dios nunca falla, eso lo tenemos que entender cada uno de nosotros. Nunca falla. ¿Qué fue? ¿Qué pasaba? Ellos fallaban. ¿Mm? No todos descienden de Israel. ¿Eh? Y es un verdadero, ¿quién es un verdadero israelita? Da a entender ahí en estos del versículo 6 al versículo 13, ¿no? Y va mencionando algo muy lindo, lo que Dios quería hacer con el pueblo y el pueblo no se dejaba eh, dirigir, ¿no? Por Dios. Pablo va a recordar cómo Dios llama por misericordia. Dios llama por misericordia. Ahí del 14, del versículo 14 al 16, Dios es fuente de misericordia. El versículo 14 del capítulo 9 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia con Dios? En ninguna manera. Y va mencionando ahí a Moisés también con lo que fue la adoración al becerro y cómo fue que podía destruirlo el pueblo, Dios lo podía destruir, pero las misericordias de él, ¿no? Pecó el pueblo, sí, pero Dios tuvo misericordia. Ahí lo encontramos, lo pueden leer, anotarlo en Éxodo 32 y después en Éxodo 33, 19. Y Dios tuvo misericordia de ellos, ¿no? Es una de las cosas que hoy podemos ver. Cuando nosotros estábamos perdidos, Dios tuvo misericordia por nosotros y mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para limpiarnos de pecado. Eso es misericordia. Una misericordia tremenda que merecíamos la muerte, pero nos dio vida. Y aquí es lo que el apóstol Pablo quería hacerle entender al pueblo judío. Fueron elegidos, pero ahora tenían por misericordia recibir a Cristo, que era el que quería hacer la obra en las vidas de ellos, ¿no? Algo muy interesante para poder estudiarlo con un tema eso del pueblo de Israel, ¿no? También podemos ver del versículo 17 al 29 que está Dios, los contenciosos y los humildes. Y va mencionando ahí también en estos versículos del 17 al 29 hasta el final, va mencionando a Faraón para que nosotros podamos ver, y también Pablo le mencionaba al pueblo, el orgullo de Faraón, lo contencioso, un rey del imperio egipcio que se rebeló contra Dios, ¿no? Y esa rebelación contra Dios fue mostrando
que Dios era poderoso, ¿no? Ahí en Éxodo 5:2, el mismo Faraón le dice a Moisés, ¿quién es Jehová para que haga su voz, que oiga su voz y deje ir a su pueblo Israel, ¿no? Y vemos que siempre hubo esa contención de la resistencia a lo que es Dios, a lo que es Cristo, y va mencionando estas cosas, la rebeldía que había, el versículo 18, el endurecimiento de Faraón, ¿m? El corazón, su propio corazón del Faraón lleno de orgullo y pecado, no quisieron humillarse ante Dios, el verdadero Dios. Y si hoy vemos en nuestro andar, la Argentina que vivimos, ¿no? También hay tanto orgullo y tanto pecado y muchas personas no quieren conocer a Cristo como el Dios, como el Dios verdadero, ¿no? Y ahí va mencionando, y en el versículo 20 dice, del 20 al 24, vemos el pleno poder de Dios, el pleno poder de Dios. Y entonces ahí menciona también al alfarero y los vasos, ¿no? Algo muy interesante, dice el versículo 19, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Irás al vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso para honra y otro para deshonra, ¿no? Va mencionando allí el apóstol que somos cada uno de nosotros y él le quería hacer entender a los israelitas, ¿no? ¿Qué potestad hay? El alfarero es Dios y nosotros somos barros en la mano de Dios. ¿Qué podían hacer ellos si se resistían? ¿Quién tiene más potestad? ¿El barro o el alfarero? Si fuera en barro, quedábamos ahí sin que nada, para nada sirviese el barro. Saldría el sol y se endurece. No sirve para nada. Pero en las manos del alfarero iban a hacer grandes cosas, ¿no? Iba a ser un vaso para honra o un jarrón para que se luzca, ¿no? Y hoy en día, a veces por ciertas, hemos creído en Cristo, hemos creído en Dios como nuestro único Dios y en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero a veces tenemos nuestras rebeldías, ¿no? Y queremos que nosotros hacernos nuestras propias cosas, ¿no? Nosotros como barros, hacernos nosotros, si no es imposible, imposible. Necesitamos al alfarero que nos vaya moldeando. Dice, el alfarero va tomando el barro y lo va moldeando a medida que va girando. Es impresionante, yo he tenido la oportunidad de ver cómo lo hacen, ¿no? Y uno se admira cómo con sus manos va llevando y lo va formando a la idea que tiene el alfarero. No tiene un plano, no tiene nada, tiene todo en su mente. Así es Dios con nosotros, ¿no? Y eso es lo que le quería hacer entender Pablo al pueblo. Dios tiene su plan, Dios tiene su plan, Él quiere, su voluntad la va a hacer Él como Él quiera, no como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a algo bueno, ¿no? Entonces, qué bueno es
entender estas cosas que el apóstol Pablo está escribiendo ahí, ¿no? Porque uno a veces cuando lo lee decimos, pero ¿y qué tenemos que ver nosotros en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos también llamados y al ser llamados, nosotros tuvimos que decir sí, ¿no? De ir o no. Entonces, nos ponemos ahí en donde, en la mano del alfarero, ¿no? Y el alfarero va a tomar y va a tomarnos como un trozo de barro y nos va a ir formando a la idea que él quiere y lo que él quiere mostrar, ¿no? Él quiere mostrar grandes cosas de vos y mías, ¿no? Y más como hijos de Dios, ¿no? Entonces es muy importante eso. En el versículo 24 dice que Dios llamó a los judíos, pero también llamó a los gentiles por su misericordia. Hay veces hay oportunidades que uno dice, ¿no? No, hay veces un poco de broma, ¿no? Así que decimos, bueno, menos mal que los judíos lo rechazaron y Dios vino a los gentiles, ¿no? Pero no es así. Había un plan y el plan de Dios es perfecto. Y son las misericordias perfectas de Dios, ¿no? Él nos llamó a los judíos, pero también llamó a los gentiles por su misericordia tan grande que tiene a nosotros, ¿no? Y después va a dar otros ejemplos, ahí en el 25 al 26, el ejemplo de Oseas y su mujer, ¿no? Eso también es interesante para estudiarlo aparte, ¿no? De esta historia eh, tan, tan diversa, ¿no? Y aprender de ella la obra y que pasaba y valorar la misericordia de Dios, ¿no? Valorar la misericordia de Dios. Hoy escuchaba, no sé si era en la hora silenciosa, sí, en la hora silenciosa, eh, escuchaba de cuando le llevan a esta mujer encontrada en pecado al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo tras escribía en el piso le dijo el que no tiene pecado tire la primera piedra, ¿no? Y se fueron todos y, y él podía haber juzgado a la mujer porque él conocía todo, pero él dijo que no, la perdonó. Esas son misericordias. ¿Cuántas veces nos perdona a nosotros o no? A diario. ¿Mm? Yo a veces menciono y digo, para mí mismo, digo, Dios va a llegar un momento que se va a cansar y va a decir, ya estoy cansado de perdonarte tantas cosas que cometés a diario, ¿no? Con mis pensamientos y también con mis acciones. Y esas son las misericordias. Vivimos por la misericordia de Dios, ¿no? Es algo tan hermoso esto. Como ahí podemos ver en esto de Oseas, ¿eh? Esa misericordia, cómo muestra a Dios la misericordia de Él, ¿no? Una obra de pura gracia, la gracia de Dios, ¿no? Y eso es lo que tenían que entender los israelitas, ¿no? Que Dios lo había llamado, lo había escogido, pero ellos tenían que tomar una decisión de recibir a Cristo como Salvador, ¿no? Y el apóstol no sabía cómo hacer, cómo hacer. ¿Eh? Una de las cosas que uno puede ver es a diario, ¿no? Y también como en el 27 y 29 da también ahí la cita de lo que fue Sodoma y Gomorra, ¿no? Cómo fue esto también. Y va dándonos ejemplos para que nosotros podamos tomar una decisión o ver y entender lo que había pasado. Un pueblo elegido, pero un pueblo que no eligió a Dios, ¿no? Dios lo eligió, pero muy pocos, un remanente nada más de aquellos
israelitas que Dios llamó fueron los que hicieron caso al llamado del Señor, ¿no? Y hay veces pasa en nuestras iglesias, hay veces, en mi iglesia, hay veces vienen personas que se le ha predicado muchísimas veces y siguen viniendo. Y algunos dicen, "Sí, pero no toma decisión". Pero espera, es el tiempo de Dios también. Él tiene que tomar una decisión, esa persona, pero también tiene que, es el tiempo de Dios. Dios tiene todos sus tiempos. Una de las cosas que sabemos nosotros es que Dios da oportunidades para el arrepentimiento, ¿no? Dios siempre da oportunidades para el arrepentimiento. Nos da tristeza cuando vemos personas que parten, ¿no? Que mueren, y uno dice, pero no tomó decisión, ¿no? Pero Dios le dio oportunidades. Muchas veces pasa en que las personas conocen a Cristo en los últimos momentos, en los últimos momentos. Y aquí era que Dios da oportunidades para arrepentir. Dios es el mismo para ambos pueblos, para Israel y para los gentiles. Tenemos las mismas cosas. Y los judíos que han recibido a Cristo como Salvador y los gentiles que hemos recibido a Cristo como Salvador, iremos al mismo lugar. Tenemos las mismas promesas. Ellos ahí cuando le está escribiendo, ellos pensaban que eran los únicos, no querían compartir, pero Dios es el mismo y Dios es el mismo para ambos. Y Dios es el alfarero. Acordémonos de esto, ¿no? Acordémonos de esto. Hay veces no llegamos a lograr hacer cosas o que Dios haga cosas en nuestra vida porque no nos dejamos moldear, ¿no? No nos dejamos moldear. Y Dios sabe qué quiere. Dios quiere mostrar algo lindo de lo que Él hizo, de lo que Él hizo. En el capítulo 8 vimos que tenemos el Espíritu Santo adentro nuestro. Y Él hace lindas cosas con nosotros, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Ahí el pueblo había sido elegido, pero ellos tenían que tomar decisión. Dios los llamó y ellos tenían que responderle que lo aceptaban. Y ahí está ese capítulo tan variable, ¿no? Pero siempre mostrando lo que es Cristo para nosotros. ¿Y qué es Cristo para aquellos que vienen a la iglesia y todavía no han tomado decisión? ¿No? Y que sigamos orando. Nos viene tristeza, pero sigamos orando y hablándole porque Dios tiene un plan perfecto para ellos en este tiempo también. Vamos a terminar orando. Padre Celestial, gracias porque tú nos llamaste. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros te aceptamos. Tú nos llamaste y fuimos al encuentro tuyo, a los brazos abiertos que tú tenías. Y Señor, tú nos lavaste con tu sangre preciosa nuestros pecados. Y pertenecemos al pueblo tuyo como gentiles. Tú habías formado el pueblo de Israel, pueblo tuyo, pero también tú tienes el pueblo unido a los israelitas, los gentiles. Señor, tenemos ese privilegio tan grande de que tú nos diste esta salvación a nosotros en este tiempo. Gracias, gracias, porque podemos ver cómo tu palabra nos va hablando. Y Señor, queremos que tú nos sigas moldeando,
Queremos, Señor, que tú muestres a las personas lo que somos y cómo tú llegaste a ser un ser así, con tu mano poderosa. Y somos barro, algo que a veces nos causa odio pisar el barro. Tú hiciste algo muy lindo y seguirás haciendo algo muy lindo con cada uno de los que te han aceptado como Salvador en este tiempo. Bendice la iglesia, Señor, y a cada uno de los que están a cargo de ella. Y gracias por tener esta comunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.